Bien, buenas tardes. El tema que vamos a ver el día de hoy es el de densidad relativa y peso específico, que tiene que ver con las propiedades de la materia. Por ahí, a manera de juego, cuando éramos niños, nos planteaban la siguiente pregunta de que, ¿qué pesa más, un kilogramo de paja o un kilogramo de plomo? Los que contestaban de manera apresurada, pues decían, pues un kilogramo de plomo, lo cual es incorrecto, como sabemos, porque estamos hablando en este caso de la misma masa. Entonces, si es la misma masa, pues el peso es el mismo, ¿no? Nos vamos ahí con un poquito con la inercia. Todo esto tiene que ver con el concepto de densidad. Aquí tengo, por ejemplo, dos cuerpos que, como pueden ver, ya están ahí en la balanza. Son dos cuerpos de diferente volumen. Tengo un cuerpo metálico, un prisma, un cilindro de metal y un prisma rectangular de madera. Podemos ver que está la balanza equilibrada, lo cual significa que tienen la misma masa, por lo tanto también tienen el mismo peso, pero ocupan diferentes volúmenes. Obviamente este trozo de madera, este prisma de madera, pues ocupa un volumen mucho mayor que el metal. Entonces esto tiene que ver con el concepto de densidad. Está relacionado también la densidad relativa y el peso específico. Tenemos que la densidad se define como el cociente entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa. Entonces, densidad es masa entre volumen. Con símbolos tenemos que la densidad se representa con la letra Rho. Esta es la letra Rho del alfabeto griego, que representa la densidad. La masa la representamos con M y el volumen con la letra V. Ese sería entonces el modelo matemático o fórmula que utilizamos para la densidad. En el sistema internacional, la densidad, la masa se mide en kilogramos, el volumen lo vamos a medir en metros cúbicos, de tal forma que kilogramos sobre metro cúbico es la unidad de la densidad en el sistema internacional. Si trabajáramos en algún otro sistema, por ejemplo en el sistema CGS, la masa la medimos en gramos, el volumen en centímetros cúbicos, entonces gramos sobre centímetro cúbico sería otra unidad para la densidad. Bien, ahora vemos el concepto de densidad relativa. Bueno, esto es una comparación de la densidad de un cuerpo entre la densidad del agua. Entonces, tenemos aquí, pongo densidad de una sustancia determinada entre la densidad del agua. Lo abrevié así. Con símbolos, la densidad relativa se representa con la letra Rho R. Ahí está la R de relativa, y es la densidad de la sustancia entre la densidad del agua o H2O. Ahí está, así estaría. Entonces, como la densidad se mide en kilogramos sobre metro cúbico y la densidad del agua también se mide en kilogramos sobre metro cúbico, decimos que esa es una cantidad adimensional, es decir, no tiene unidades. Y ese sería el concepto. Finalmente tenemos el concepto de peso específico. Lo doy así. El peso específico es el peso de un cuerpo o sustancia entre el volumen que ocupa. Peso entre volumen. Con símbolos, el peso específico lo represento con P, subíndice E, y es el peso del cuerpo entre su volumen. Esa sería la fórmula del peso específico. Tenemos que en el sistema internacional el peso, como sabemos, se mide en Newton, el volumen lo vamos a medir en metros cúbicos, entonces Newton sobre metro cúbico va a ser la unidad en el sistema internacional del peso específico. Aunque si trabajáramos en el sistema CGS, el peso, que es una fuerza, lo puedo medir en dinas, el volumen en centímetros cúbicos, y podemos ahí tener otras unidades. Entonces son nuestros conceptos de densidad, masa entre volumen, densidad relativa, es la densidad entre la densidad del agua, donde falta aquí anotar que la densidad del agua es un valor conocido. La densidad del agua tiene el valor de 1000 kilogramos por metro cúbico. Y ese es el dato que nos permite hacer la comparación. Finalmente, el peso específico es el peso entre el volumen. Y esos serían nuestros conceptos. A continuación vamos a hacer un ejemplo o un par de ejemplos para el cálculo de la densidad y el peso específico de dos cuerpos. Voy a proceder a borrar.
Aquí tengo un bloque de madera, del cual ya conozco sus características, ya medí su masa en la balanza, ya medí sus dimensiones y tenemos los siguientes datos. Tenemos que para este bloque tiene una masa de 375 gramos, que equivale a kilogramos, dividido entre 1000 y obtengo 0.375 kilogramos. Esa sería la masa de nuestro bloque. Con la fórmula del peso, recordamos que el peso es el producto de la masa por la aceleración de la gravedad, calculamos su peso, 375 kilogramos, .375 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Esto nos da el peso del cuerpo, el cual queda medido en newton, y obtenemos un valor de 3.67 newton. Ya con la regla medí las dimensiones del prisma y tenemos un largo de 23 centímetros, un ancho de 8 centímetros y una altura o espesor de 3 centímetros. Convertimos estas dimensiones a metros, recordamos que 23 centímetros son 0.23 metros, 8 centímetros son 0.08 metros, dividimos entre 100 para hacer la conversión a metros, porque un metro tiene 100 centímetros y tengo que la altura es de 0.03 metros. Con esto podemos proceder a calcular el volumen del cuerpo, el volumen de este prisma rectangular que se obtiene multiplicando esas tres dimensiones, largo por ancho por altura, que sería el volumen igual a 0.23 metros por ancho, que es 0.08 metros, y la altura, que es de 0.03 metros. Hacemos esta multiplicación y obtenemos un valor de volumen equivalente a 5.52 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Ustedes pueden con su calculadora verificar este resultado. Bien, con esos datos de masa, peso y volumen podemos calcular la densidad. Tenemos que la densidad es la masa entre el volumen. Tenemos una masa de 0.375 kilogramos, un volumen de 5.52 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Hacemos esa división y obtenemos un valor de 679.347 .347 kilogramos sobre metro cúbico, y esa es la densidad de la madera con que está constituido este prisma. Esa es la densidad. Calculamos a continuación la densidad relativa, que es la densidad entre la densidad del agua. Serían 679.347 kilogramos sobre metro cúbico entre 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Se cancelan las unidades y nos queda con 3 decimales 0.679, y ese sería el valor de la densidad relativa, que es la comparación de la densidad de la sustancia entre la densidad del agua. Finalmente calculamos el peso específico para ese mismo bloque de madera, que es el peso del bloque entre el volumen que ocupa. Ya tenemos aquí el peso, 3.67 newton, entre el volumen, que son 5.52 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. De igual forma hacemos la operación, dividimos con la calculadora y obtenemos 6.648.55. 6.648.55 newton sobre metro cúbico, y ya tenemos ahí el cálculo de la densidad relativa y peso específico para un cuerpo en particular, un cuerpo concreto. Ese sería un primer ejemplo.
Vamos a continuación a hacer otro ejemplo, el cual consiste en sacar los mismos valores, las mismas variables para este cuerpo. Como pueden ver, es un cuerpo irregular, no tengo una fórmula para sacar su volumen. La masa pues la mido en la balanza, no hay problema, y para sacar el volumen pues ocupo una medición indirecta. Tengo aquí un recipiente, una probeta que contiene 225 mililitros de agua. Sumerjo el cuerpo en la probeta, en el agua de la probeta, lo introduzco en el agua y va a haber un incremento en el nivel del agua dentro de la probeta, y eso me permite determinar el volumen del cuerpo. Tenemos que hay un incremento de 15 mililitros en el agua, por lo tanto el volumen de este cuerpo irregular es de 15 mililitros. Ya tengo el volumen, ya también medí la masa con la balanza, y tenemos los siguientes datos. Pues nuestros datos son el volumen equivalente a 15 mililitros. Convierto los mililitros a metros cúbicos. Tenemos que un metro cúbico contiene 1.000.000, o sea 10 a la 6 mililitros. Y entonces con esto hacemos una regla de 3 y tenemos que 15 mililitros equivale a 15 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Ese sería el volumen de ese cuerpo irregular. Ya medí su masa y calculo el peso con la fórmula masa por gravedad, que sería esto: 0.087 kilogramos entre 9 por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ya tengo hecho la operación y tenemos un peso de 0.852 newton. 0.852 newton. Con esto podemos calcular la densidad de este cuerpo irregular, que es un material aluminio, de la siguiente manera. Tenemos que la densidad de este material, del material con que se ha hecho este cuerpo, es la masa del cuerpo entre el volumen que ocupa. Tenemos una masa de 0.087 kilogramos entre un volumen de 15 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Es una simple división que nos da 5.800 kilogramos sobre metro cúbico. 5.800 kilogramos sobre metro cúbico. Calculamos la densidad relativa, que es la densidad de la sustancia entre la densidad del agua. Tenemos 5.800 kilogramos sobre metro cúbico entre 1.000 kilogramos sobre metro cúbico. Se cancelan las unidades y esto nos da, hacemos la división y nos da claramente 5.8. Esta densidad relativa es una comparación, y este número de 5.8 me diría que este material es 5.8 veces más denso que el agua. Ese sería el significado de la densidad relativa. Finalmente calculamos el peso específico para el mismo cuerpo, que es el peso del cuerpo entre el volumen. Ya tengo todo ahí calculado. Tenemos un peso de 0.852 newton entre el volumen, que es de 15 por 10 a la menos 6, 15 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Dividimos y obtenemos un valor de 56.800 newton sobre metro cúbico. Y ya calculamos las características de densidad del material, densidad relativa y peso específico para el material con que está hecho este cuerpo de forma irregular. Y a la vez vimos cómo podemos calcular su volumen para un cuerpo regular como un prisma, un cubo, un cilindro. Pues tenemos fórmulas para calcular su densidad, pero para un cuerpo como este usamos el método de la probeta para determinar su volumen. Y eso es todo. Gracias.